parece? En el capítulo 3 vimos algunas cosas importantes y como principal medida era que habíamos visto en el capítulo 1 y 2 las 8 ciudades a las que el Señor les estaba dando su juicio, incluida Israel, pero desde el capítulo 3 se empieza a ampliar ese juicio, ¿verdad? Entonces se amplía para Israel, es decir, el Señor fue bastante, no sé, concreto o corto con las demás ciudades, pero para Israel está el capítulo 3, 4, 5 y 6, donde se amplía todo sus pecados y los juicios que vendrían para ellos. Y esto, como les decía ayer, fue una forma en la que el profeta quiso elaborar el libro o la profecía, como les decía, para intentar hacer o para intentar dar mayor énfasis. Entonces, como cuando uno dice o deja para el final lo más importante, así se hizo. Y esto también quería decir que la condenación para el pueblo de Israel sería mayor por ser el pueblo de Dios. Ellos pensaban que por ser el pueblo de Dios ellos estaban eximidos del castigo, no les iba a tocar el castigo y podían pecar deliberadamente, como cuando uno es el hijo del rector. No sé si han visto esa situación. Mi papá es el rector y yo puedo hacer lo que yo quiera, pero distinto a lo que ellos estaban pensando, lo que el Señor les decía es: por la dignidad de ser mi pueblo, lo que va a pasar es que el castigo que viene sobre ustedes va a ser mucho mayor, porque ustedes debieron haberse comportado como mis hijos, como mi pueblo. Entonces, por eso es que desde el capítulo 3 empezamos a ver cómo se amplía el, el juicio, se especifica mayor los pecados del pueblo de Israel y se amplía el juicio para el pueblo de Israel. Ahora bien, empezamos con el capítulo 4 y todavía estamos en la sección 2, que están ampliando ese juicio y ese pecado, y empezamos con el capítulo 4 y dice hoy esta palabra vacas de Basán. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las expresiones que hacen alusión al campo? Bueno, las vacas de Basán es una de esas expresiones y se está refiriendo a mujeres. Mujeres que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Estas mujeres son las que les contaba yo el día de ayer, que tomaban prenda o tomaban las prendas de las personas que transitaban por los caminos a cambio de prestarles dinero sobre un gran interés, y cogían esas prendas y bebían sobre ellas en los altares de culto y tenían sexo ritualista en los altares de culto. Y para ellas también hay un juicio. Vienen sobre vosotras días en los que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Y entonces cuando llevaban cautivas allí a las personas, lo que hacían era colocarles unos ganchos en las narices y unos ganchos en las narices y de gancho, o en los labios, y de gancho en gancho colocaban las cuerdas y así alaban a los esclavos. Entonces su condenación iba a ser impresionante, o su juicio iba a ser impresionante. Y ya aquí más adelante y empezamos a ver nuestro color moradito, que fue lo que dijimos acerca de la falsa adoración, ¿recuerdan? Id a Betel y prevaricad y aumentad en Gilgal la rebelión. Betel y Gilgal eran lugares donde ellos entregaban su adoración. Eran lugares de culto, pero eran lugares de culto sincretistas, es decir, no solamente se adoraba a Dios, sino que también adoraban a otros dioses. Entonces dicen, vayan a Betel, pequen, prevariquen, continúen con su rebelión y traigan mañana sus sacrificios, es decir,
pequen y empaten, el que peca y reza empata. Traigan mañana sus sacrificios, sus diezmos cada 3 días y ofrezcan sacrificio de alabanza con pan leudado. Acuérdense que el pan leudado estaba prohibido. Y proclamen y publiquen sus ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová. Todo este versículo habla precisamente de cómo su adoración estaba tan manchada, cómo ellos pretendían traer sus sacrificios a pesar de la condición en la que estaban viviendo. Pero más importante, mire lo que dice: traigan sus diezmos cada 3 días y ofrezcan sacrificio de alabanza. Eso quería decir que ellos estaban haciendo más de lo que la ley les pedía, ¿sí? En cuanto a ley, hacían más de lo que se les exigía, pero aún a pesar de eso, lo hacían sin conocer a Dios, lo hacían sin tener una relación viva con Dios, y muchas veces eso es algo que nos sucede a nosotros, ¿no? Que es lo que llamamos religiosidad. Entonces hacemos más de lo que nos piden, pero realmente no hay una verdadera comunión con el Señor. Entonces, esta parte, estas partes en las que les estoy hablando tal vez de la alabanza y de la adoración falsa, creo que es algo que a todos nos toca y nos llega al corazón. Muchas de las personas del Ministerio de Alabanza están aquí porque nos es necesario tener una adoración, una alabanza con corazones que conozcan verdaderamente a Dios y que no sean solamente ritualistas por cumplir un tiempo necesario, sino por verdaderamente tener una conexión con el Señor en ese tiempo. Bien, empieza el color naranja. Advertencias. ¿Cuántas advertencias hay? 3 y 2, 5. Versículos 6, 7, 9, 10 y 11. ¿Cuáles son las advertencias? El Señor está mostrando que les hizo advertencias al pueblo que no quisieron escuchar. Y esto es algo que a mí personalmente me tocó mucho, porque pudiese parecer que eran juicios que vinieron sobre el pueblo, pero no, fueron advertencias. Y muchas veces el Señor nos hace advertencias para que nos convirtamos, y como el pueblo dice ahí, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles fueron las advertencias? En el capítulo 6 dice: os hice estar a diente limpio, hubo falta de pan, es decir, que hubo hambre. La primera advertencia es que hubo hambre, pero aún así no se volvieron al Señor. En el capítulo 7 dice: os detuve la lluvia, y gracias a que hubo detención de lluvia, pues hubo sequía. Y aún con todo eso, no se volvieron al Señor. Hubo hambre, hubo sequía. En el 9, os herí con viento solano, con oruga y con langosta, o sea, es decir, con plagas. Y aún así, no se volvieron al Señor. Verso 10, con mortandad, tal como la de Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio, tampoco se volvieron al Señor. Verso 11, destrucción total. Dice: os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. Acuérdense que esas ciudades fueron destruidas por completo. Entonces hubo destrucción, pero aún así no os volvisteis a mí. Entonces, estas 5 advertencias, y creo que son una forma de entender que muchas veces cuando están pasando cosas en nuestra vida que no nos explicamos, que no entendemos por qué nos están sucediendo, pueden ser advertencias del Señor para que nos volvamos a Él. Y muchas veces cuando esas cosas malas pasan, lo que uno tiende a pensar es: Dios no me ama, Dios es malo conmigo, pero no es así. Es una forma en la que el Señor quiere llamar nuestra atención para que volvamos nuestra mirada a Él. Y aquí al final del 4 hay algo que está en fucsia, que quiere decir atributos del Señor, ¿se acuerdan? Y este fucsia es algo que se llama doxología, o este pasaje, si usted quiere anotarlo, hay 3 doxologías en Amós,
La primera es esta, que está en el 4:13, la segunda está en el 5:8 y la tercera está en el 9:5 y 6. Y estas doxologías son alabanzas a Dios, son formas de hablar de la soberanía y de los atributos que solamente a Dios le pertenecen, como en este caso el Creador. Y esta primera doxología tiene un atributo bien bonito que es, en hebreo, se forma el tetragrama con sus palabras. Entonces es bien bonita. Bueno, aquí en el capítulo 5, que todavía estamos en la especificación del pecado de Israel, dice por allá en el verso 2, cayó la Virgen de Israel, ya no podrá levantarse más. O sea, no hay nada que hacer. Israel va a caer, sí o sí. La ciudad que salga con 1000 volverá con 100. La que salga con 100 volverá con 10. Es decir, que la ciudad iba a ser diezmada en sus habitantes. Pero mire, empieza a pasar algo en este capítulo. Recuerden que azul es mandato, y empiezan a haber unos mandatos como de esperanza. Dice, buscadme y viviréis, en el verso 4. En el verso 4, sí señor, y en el verso 5 inmediatamente dice, y no busquéis a Betel ni entréis en Gilgal. Y no sé si se acuerdan que en el capítulo anterior habíamos visto que Betel aquí y Gilgal aquí eran lugares de adoración, pero no solamente de adoración a Dios, sino de adoración pagana. Entonces, miren, dice, búsquenme a mí, pero no vayan a buscar en sus altares paganos a nadie más. Porque esos altares ya no van a estar, ya van a ser destruidos. De nuevo en el verso 7, ahí mismo del capítulo 5, sus pecados. Y de nuevo en el 8 dice, buscad al que hace las Pleiades y el Orión y vuelve las tinieblas en mañana. Y esta es otra de las doxologías. Busquen al Señor, busquen al Creador de todo, al que hace oscurecer el día como la noche, el que llama las aguas del mar, las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Busquen al Señor, no busquen a nadie más. De nuevo, otro de los pecados en el versículo 10, perdón, aborrecieron al reprensor y al que hablaba lo recto abominaron. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo. Aborrecían todo lo que significaba reprensión, y al que hablaba lo recto. Y esto es algo que debe ser importante para nosotros, porque no sé si se han dado cuenta que los hijos de Dios muchas veces no nos gusta que el Señor nos reprenda, aún los niños. No sé si se han dado cuenta que los niños no les gusta ser disciplinados. Y aquí a Israel le era tomado como pecado el hecho de que aborrecieran la reprensión. Como hijos de Dios debemos estar aceptos de la reprensión, porque si no estamos cayendo en pecado. Y en el verso 11 de nuevo el tema de la justicia social, de no tener en cuenta al pobre, de ignorar al pobre, y no solamente de ignorarlo, sino de ponerle una carga mayor. Dice, vejáis al pobre, es decir, maltrataban al pobre y recibís de él carga de trigo. Afligís al justo, en el 12, recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres, porque los jueces eran comprados. Los jueces en Israel eran comprados por las personas que tenían mayor dinero. Entonces les daban un soborno y ellos fallaban a favor del rico y en contra del pobre, y entonces el pobre cada vez era más empobrecido. Todo parecido con la realidad no es conciencia, es pura realidad.
Verso 14, buscad lo bueno y no lo malo para que viváis. Así dice Jehová de los ejércitos, estará con vosotros. De nuevo, otro mandato, aborreced el mal y amad el bien y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Todo esto ya empieza a darnos una esperanza. Los ayes en el verso 18. Y miren en el verso 21, aborrecí y abominé. Eso es una característica de los seres humanos. Es un antropomorfismo, se llama eso en la Biblia. Pero es un antropomorfismo emocional. Es decir, así como los seres humanos aborrecen y abominan, están diciendo que el Señor lo hace. ¿Y qué hace? ¿Qué abomina el Señor? De nuevo estamos hablando de adoración falsa. Vuestras solemnidades. Y no me complaceré en vuestras asambleas, es decir, en las reuniones, ni con los cultos solemnes, serios, que ustedes hacen. Si me ofrecieren vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí a la multitud de tus cantares, o sea, todos los cantos, nada. Sacrificios, animales gordos, nada. Pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos, o sea, todo lo que cantaban con los instrumentos. ¿Y por qué no los escuchaba? Precisamente porque venían de seguir pecando en contra de sus hermanos empobrecidos, porque seguían adorando a dioses en altares paganos, porque su adoración no era genuina para el Señor, sino que era solamente ritualista y superficial. Yo creo que eso era lo más grave, que era superficial, que no era una adoración de corazón profunda, de estar enfocado solamente en el Señor y no en otras cosas. Más adelantico en el 26 también dice, antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Queen, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. El tabernáculo de ambos dioses era, quería decir que lo transportaban de un lugar a otro. Bien, este es el capítulo 5. Vamos con el capítulo 6. Destrucción de Israel. Hay de los reposados en Sion y de los confiados en el monte de Samaria. Muchos de ellos, recuerdan que yo les decía que Samaria estaba como en una, como en una construcción de montes, en unos, situada sobre, o en unos montes, como en una cadena de montes. Y muchos estaban confiados en el monte de Samaria, en que no iban a ser destruidos porque era una ciudad bien difícil de penetrar. Y en el verso 3, de nuevo sus pecados, que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad, duermen en camas de marfil, también se los comenté ayer, eran muy ricos y hasta tan ricos que podían hacer camas de marfil, dice, reposan sobre sus lechos, comen los corderos del rebaño, novillos del engordadero, gorgojean al sol de la flauta, inventan instrumentos musicales como David, beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José, es decir, por el quebrantamiento de Israel. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van en cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Jehová el Señor juró por sí mismo. Ese juró también es un antropomorfismo emocional. Dios de los ejércitos, Jehová Dios de los ejércitos ha dicho, abomino la grandeza de Jacob, es decir, de Israel, y aborrezco sus palacios y entregaré el enemigo a la ciudad y cuanto hay en ella. ¿Abominaba qué? Precisamente esto que estamos diciendo aquí en los pecados del 3 al 6. Toda su grandeza, todo su
estilo de vida pecaminoso, ostentoso, que no se afligen por ver al pobre como lo veían, sino que por el contrario lo seguían oprimiendo. Entonces, abominaba su prosperidad y todo lo que podían construir con ella, sobre todo porque eso les generaba una independencia de Dios y porque esa prosperidad la atribuían a Baal. Ahí lo vamos a ver un poquito más adelante. Ellos no oraban a Dios, a nuestro Dios, cuando querían prosperidad. Ellos oraban a nuestro Dios cuando querían ganar una guerra. Por eso todo el tiempo el Señor se identifica a sí mismo como Dios de los ejércitos, Jehová, Dios de los ejércitos. Y eso tiene una razón y es porque Israel nunca fue un pueblo que tuviese un ejército bien armado, bien fundamentado. Cada vez que Israel ganaba una guerra era por intervención divina. Era porque no había otra manera a través de la cual ganar, sino era a través del Señor, a través de su mano poderosa. Cada vez que Israel se aliaba con otras naciones para aumentar su ejército, ni siquiera en los momentos en los que podía hacer esas alianzas le iba tan bien como cuando el Señor intervenía en medio de sus guerras. Entonces, por eso, todo lo que tenía que ver con prosperidad, ellos lo atribuían, era a Baal y no a Dios. Y aquí ya al final del 6, dice, correrán los caballos por las peñas y ararán en ellas los bueyes o con bueyes, porque habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo. Esta expresión habla de que tan irrisorio, tan ridículo como es ver a un caballo correr por la peña o a un buey arar una peña, porque una peña es una roca y pues las rocas no pueden ser aradas. Tan ridículo como eso era la justicia que ellos como pueblo tenían. Entonces por eso dice, porque habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo. Esa ridiculez en la que, o de la forma en la que ellos impartían la justicia, era pues precisamente lo que venimos hablando todo el tiempo, ¿no? De oprimir al pobre y dar mayor riqueza al rico. Vosotros que os alegráis en nada, que decís no hemos adquirido poder con nuestra fuerza. Estamos en el 12 del capítulo 6 y precisamente era lo que yo les venía diciendo. Pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová, Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Amat hasta el arroyo de Arabá. Vosotros que os alegráis en nada, que decís, no hemos adquirido poder con nuestra fuerza, es decir, que eran ellos los que habían conquistado en sus fuerzas las tierras que habían conquistado, las naciones que habían conquistado, y el Señor les está diciendo, no fue en sus fuerzas, fui yo, pero ahora yo, Jehová de los ejércitos, el que les di poder para conquistar, ese mismo levantará sobre ustedes una nación que los va a oprimir, que va a ser precisamente pues el pueblo de Asiria, que también lo estudiamos el día de ayer. Y aquí entramos en la tercera sección que va del capítulo 7 al 9, la mitad del 9, y son las 5 visiones del profeta. Entonces por eso les dije que habían entrado unas nuevas convenciones, este azulito,
es para las visiones o un verdecito, si esto es como un verdecito. Estos recuadros también son unas nuevas convenciones. Son 5 las visiones que tiene el profeta. Aquí está la primera, en el verso 1 hasta el 3, en el verso 4 y 5 está la segunda, y estas dos están, ¿cómo se dice? Separadas de las otras 3. La tercera está en el 7 del 7. La cuarta está en el verso 1 del 8 y la quinta está en el verso 1 del 9. Estas dos están separadas y están, ¿cómo se dice? Sí, separadas con este recuadro verde por una razón, y es porque estas dos, no sé si lo notan, no tienen juicio. En estas dos el Señor se arrepiente. Entonces dice, así me ha mostrado, es decir, visión, Jehová el Señor. He aquí él criaba langostas, y esta visión empieza diciendo que iban a venir langostas, iban a venir plagas, y el Señor se arrepiente de enviar esas plagas. Mira, en el verso 3 dice, se arrepintió Jehová de esto, no será, dijo Jehová. De nuevo en el 4 dice, Jehová el Señor me mostró así, he aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego. La segunda visión es de fuego, la primera es de pestes y langostas y la segunda es de fuego. Y de nuevo al final, en el verso 6, por acá dice, se arrepintió Jehová de esto, no será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. ¿Listo? Estas dos se componen primero siempre del Señor da la visión, Amós intercede. Yo dije, miren, por acá dice en el verso 2, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora, ¿quién levantará a Jacob que es pequeño? Y entonces el Señor se arrepiente. También en la segunda dice en el 5, y dije, Señor Jehová, cesa ahora, ¿quién levantará a Jacob? Y ya en el 6 el Señor se arrepiente. Entonces, estas dos visiones tienen en común que el Señor se arrepiente y no trae juicio. Pero en las otras 3, en la del verso 7, en la del capítulo 8 y en la del capítulo 9, en esas sí hay juicio. ¿Listo? ¿Qué tienen en común las siguientes dos? Esta me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. ¿Saben qué es una plomada de albañil? Era como un triangulito que estaba agarrado como una cuerda y que permitía decir que el muro que se había construido estaba bien construido, que es como lo que hoy tenemos nosotros para también medir que el muro esté bien construido, pero llamamos nivel. ¿Sí saben de qué les estoy hablando? No. Sí, señora. Un Sí. nivel esto que tiene como un tubito en la mitad y que se le hace una burbujita. Entonces, si la burbujita está en la mitad, el muro está recto. Si la burbujita se corre es porque el muro quedó inclinado. Okay. Entonces, esa, esa plomada lo que quería decir era que el muro había sido medido a ver si había quedado bien, pero no quedó bien. Es decir, Israel había sido hallado falto. Es lo que más o menos quiere decir esta expresión. Y en esta profecía, igual que en la que sigue, en la cuarta, el Señor le pregunta a Amós, ¿qué ves? Y él describe lo que ve, y entonces el Señor pues lo afirma, y de nuevo en el verso 9 está el juicio. Los lugares altos de Isaac serán destruidos, los santuarios de Israel serán asolados, y me levanté con espada sobre la casa de Jeroboam. Destrucción, desolación, dispersión. Esta porción de Amós ya es una intervención de algo que sucedió mientras todas estas profecías y estas visiones estaban pasando. Entonces algo pasó
algo le pasó a Amós, y es que el sacerdote Amasías habló con el rey Jeroboam y le empezó a contar, sí sabe, ¿no? Amós se está levantando en contra suya en medio de la casa de Israel, y está dando profecías de que usted va a morir a espada, de que será llevado a su tierra en cautiverio, y pues, rey, esto no puede pasar. Esto no es lo que yo le he profetizado a usted. Eso quería decir que el sacerdote Amasías era un falso sacerdote, un falso profeta. Y Amasías dijo a Amós, ¿sabe qué? Evidente, váyase, huya, y váyase para Judá, su tierra, es decir, la del sur. Coma allá su pan, profetice allá, no profetice aquí, porque Betel, mire, verso 13, no profeticéis más en Betel porque es santuario del rey y capital del reino. Es decir, que si es santuario del rey, al rey no se le puede profetizar en contra de él. Es decir, que era para él más importante lo que pensaba el rey de él que lo que pensaba Dios de él. Y también es algo que pues muchas veces vivimos porque nos parece más importante lo que piensa la gente de nosotros que lo que piensa Dios de nosotros, y caemos en esas complacencias que muchas veces pecan en contra del Señor. Y Amós le responde al sacerdote Amasías. Bueno, íbamos acá en lo que estaba sucediendo mientras toda la profecía y mientras las visiones, advertencias y demás. Amasías lo delata ante Jeroboam. Y miren algo que a mí también me gustó mucho y me tocó mucho. Dice, entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Acuérdense que por allá en el capítulo 1 vimos que también era Pastor. Era pastor, y acá dice soy boyero y recojo higos silvestres, ¿verdad? Él no era profeta, él no había salido de las escuelas de los profetas que eran tan comunes en esa época y que les daba como el título de profetas. Este ya hizo escuela de profetas, entonces este ya está apto para profetizar. No, él había sido escogido de Dios de detrás de las ovejas, de sacar o de recoger los higos silvestres. Y no sé si se dan cuenta, y precisamente fue la razón por la que a lo largo del libro subrayamos todas las expresiones que aluden al campo, que hacen alusión al campo, y es porque en la capacidad de Amós, en las formas en las que Amós tenía en su capacidad, siendo un pastor, hablaba como un pastor. Siendo un recogedor de higos, hablaba como un campesino. Y por eso sus profecías estaban con el tinte de campo todo el tiempo, porque él era un campesino. Pero aún así, el Señor lo usó. Y de detrás de las ovejas y de estar recogiendo higos, de allá lo llamó el Señor, y con esas capacidades y con esas formas de campesino, así lo usó el Señor. Y yo creo que eso nos debe hablar a nosotros y nos debe decir, cualquiera sea el lugar de donde vengamos, diga usted, sí, yo he podido estudiar en la universidad, o yo tal vez no, yo tengo estos limitantes, yo no sé hablar tan bien, yo no sé, las limitantes que usted pueda pensar o que yo pueda pensar de mí misma, de allá nos escoge el Señor, nos trae, nos recoge, nos permite servirle de ese modo, con esas formas, con esos modales, con esos modos de ser y muchas veces de pensar, que sí, desde muchas perspectivas el Señor los transforma y los cambia, pero también hace parte de nuestro ser, y de lo vil y menospreciado él se regocija en tomar para avergonzar a los sabios. Yo creo que eso nos debe dar a nosotros un aliento y una fuerza y una fortaleza. Amén.
Dice verso 15, Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y ahora pues Amasías le dice, no profetices contra Israel ni hables contra la casa de Isaac. Y entonces viene su juicio para Amasías. Tu mujer será ramera en medio de la ciudad y tus hijos y tus hijas caerán a espada. Tu tierra será repartida por suertes y tú morirás en tierra inmunda. Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Esas eran las consecuencias por ser un sacerdote vendido al rey. Capítulo 8. Otra de las visiones que tiene Amós está al igual que la anterior del capítulo 7, esta, la tercera. El Señor le pregunta a Amós. Entonces, Amós ve, el Señor le pregunta, el Señor habla, el Señor juzga. Amós ve, describe lo que ve, Amós ve, el Señor le pregunta, él describe lo que ve, el Señor habla, el Señor juzga. Entonces dice, así me ha mostrado Jehová el Señor, un canastillo de fruta de verano. El Señor le dice, ¿qué ves, Amós? Él le responde, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Y viene el juicio para Israel. Los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor, muchos serán los cuerpos muertos en todo lugar, los echarán fuera en silencio. De nuevo los pecados de siempre, explotáis al menesteroso, arruináis a los pobres de la tierra diciendo cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza. Es decir, que cuando ellos compraban el trigo falseaban la balanza para que les pesara menos y tuvieran que pagar menos, pero que cuando vendían ese mismo trigo falseaban la balanza para que a quienes se los vendían pesara más y a ellos les costara más. Y aún con todo el dinero hacían eso contra los pobres. Y los pobres, como habíamos visto también ayer en la clase pasada, estaban tan mal que quedaban empeñados por un par de zapatos. No eran por grandes sumas de dinero o por algo que de una u otra forma uno podría pensar vale la pena, no sé, una tierra, una finca, una hacienda. No, eran tan crueles con ellos que quedaban esclavizados ante sus otros hermanos judíos, porque ese era el problema mayor, no eran ante otras tierras de gentiles, sino ante sus hermanos judíos, quedaban esclavizados tan solo por un par de zapatos. Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras, y eso a mí me inquietó profundamente el corazón, porque el Señor nos dice a nosotros como sus hijos ya redimidos y ya salvados por Cristo Jesús, que Él se olvida de nuestros pecados, pero mire, aquí le dice a Israel que no se olvidará jamás de todas las obras que hicieron en contra de sus hermanos. Y viene de nuevo el juicio para Israel. Cubriré de tinieblas, se pondrá el sol al mediodía, fiestas en lloro, sus cantos serán lamentaciones, hará poner cilicio sobre todas las personas, que se rapen la cabeza, que es también una muestra de dolor. Y la volveré como un llanto de unigénito y su postrimería como día amargo. Verso 11, aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Ojo acá, no hambre de qué, de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Y aquí en el verso anterior está hablando de sed, que no es sed la que todos tenemos terrenal, sino es sed de la palabra del Señor. Y será tanta la sed por la palabra que van a desmayar y van a escurrirse buscando la palabra del Señor
y no la hallarán. Y no sé si se sienten identificados, pero creo que esto ya nos pasó en algún momento cuando estábamos en la pandemia y de pronto queríamos estar en la iglesia con la gente, escuchando la palabra juntos en la iglesia y decíamos, oye, qué duro es no poder hacerlo, qué duro es no poder estar con nuestros hermanos y aunque escuchábamos la palabra en transmisiones, gracias a Dios. Mire lo que dice el texto, uno de los juicios era que precisamente eso que ellos habían aborrecido, que era dar una adoración genuina al Señor a través de su amor a Él, a través de escuchar su palabra, a través de guardar su palabra en el corazón, de obedecer su palabra, porque todo eso es adoración. Ya no iban a tener la oportunidad, ya no lo iban a lograr, ya no iba a estar disponible para ellos y esto también debe hacer mella en nuestro corazón eh, porque, porque siguen viniendo tiempos difíciles, siguen viniendo tiempos difíciles para la iglesia, siguen viniendo tiempos difíciles para el país, muy seguramente tiempos difíciles en cuanto a la salud y necesitamos proveernos en estos tiempos de tranquilidad que el Señor nos está permitiendo, proveernos de Él, de su palabra, de su conocimiento, de sus fuerzas, de amarlo a Él, de fortalecer nuestra relación con Él para esos momentos de dificultad que vienen. Que no es porque Aico los diga, sino porque la palabra los dice, porque estamos en los últimos tiempos, porque el Señor está a la puerta, chicos, el Señor está que llega en cualquier momento, el Señor va a llegar. Él está permitiendo que la iglesia sea presionada y sea zarandeada y sea perseguida porque Él está a la puerta y lo permite es para que nos santifiquemos, para que le busquemos, para que aprendamos a tener una relación diaria, no de cada 2 o 3 días o 5 u 8, sino una relación diaria con Él porque Él está a la puerta. Bueno, y finalmente el capítulo 9. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, entonces, esta es la quinta visión y la quinta visión es simplemente ver al Señor que estaba sobre el altar. Y dice, derriba el capitel, estremezcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos y al postrero de ellos mataré a espada y no habrá de ellos quien huya ni quien escape. Ese derriba el capitel parece ser que se lo está diciendo a un ángel. Derriba el capitel que es como las bases del templo, estremezcanse las puertas, haz los pedazos sobre la cabeza de todos. Entonces que el templo en el que están adorando a otros dioses caiga y caiga sobre todos los que están ahí practicando la idolatría, haga los pedazos sobre las cabezas de todos y al postrero, o sea, al que quede, yo de ellos los mataré a espada y no habrá de ellos quien huya ni quien escape. Y esta expresión también me llamó mucho la atención, aunque cavasen hasta el Seol, ahí en el verso 2 del 9. Ese que cavasen hasta el Seol dice lo desesperados que podrían estar. Yo no sé si ustedes entienden que muchos de ellos tenían en la cabeza que el infierno, el lugar específico del infierno estaba en el centro de la tierra. Entonces que ustedes podrían llegar al Seol o al infierno cavando y cavando y cavando hasta llegar hasta el centro de la tierra. Entonces eso sería pues cavar muchísimo, ¿verdad? Y entonces dicen, aunque llegasen a cavar hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, o aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender, si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré, los tomaré, y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá, es decir, hasta allá les va a llegar el juicio. No van a poder huir a ningún lado. Acá está la otra doxología, en fucsia. El Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra, se derretirá, llorarán todos los que en ella moran y crecerá toda como un río y mermará luego como el río de Egipto. Él edificó en los cielos sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. De nuevo habla del Dios creador, él llama las aguas del mar, sobre la faz de la tierra las derrama, Jehová es su nombre.
Siguen habiendo los juicios, zarandeo, asolación por acá, siguen habiendo los juicios en el capítulo 9. Pero ya para terminar el capítulo 9, tenemos una profecía de esperanza y por eso coloqué este verde aquí, que también está en este recuadro verde, que también habla de esperanza, porque recuerden que aquí no hay juicio. Este verdecito está acá: mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Hay esperanza, hay misericordia. Y la última parte o la última sección son los últimos versos del capítulo 9 y es la promesa de restauración del pueblo caído de Israel. Y son estos versos: dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas y lo edificaré como el tiempo pasado. Entonces, cada restauración está en un verso. En el verso 11 está la reconstrucción, por eso dice levantaré, edificaré. En el verso 12 está otra de las bendiciones, que es la conquista de la tierra, para que posean el resto de Edom. En el verso 13 está el fruto abundante. Vienen días, dice Jehová, en el que Ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Eso quiere decir que habrá tanta abundancia de fruto que aún el que recoge no tiene que esperar otra vez a que aren, siembren, y no, va a haber tanta abundancia que la siembra y la cosecha van a ser al tiempo, se van a alcanzar la una o se van a sobreponer la una a la otra. En el verso 14, reconstrucción y replantación, dice, traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, edificarán, habitarán las ciudades que habían sido asoladas, van a plantar, van a beber el vino de ellas. Y por allá en un verso anterior, si quieres anotarlo en el 5:11, decía que las casas que ellos habían construido no las podían habitar y que el vino que habían sembrado no lo iban a poder beber. Y acá está la reconstrucción de esa, sí, como la forma en la que se resarce ese juicio, y es que van a poder habitar las casas que construyen y beber el vino que siembran. Y finalmente en el 15, seguridad para ellos, dice, los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra. La tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Entonces, estas 5 bendiciones necesitamos tener muy claro que solamente se cumplen en Jesús. Solo son cumplidas en Jesucristo y muy seguramente serán cumplidos solamente en el reino milenial. Por ahí creo que alguien lo escribió, Julio Cris, en la Jerusalén celestial, en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Esa es la promesa que el Señor hace a su pueblo. Por eso muchos de ellos, los judíos que no son mesiánicos, que no creen en Cristo Jesús, están esperando este tipo de restauraciones de forma terrenal y tangible, y por eso están esperando personas que les entreguen esto que les fue prometido. Pero lo que muchos no entienden es que va más allá, que es algo espiritual y que no es para esta tierra, sino que es para el futuro venidero, que es en Cristo Jesús, que es todavía más real que si fuera en esta tierra, que es todavía más visible, más tangible, más poderoso que si lo pudiésemos ver en esta tierra. Y eso es todo, mis queridos. Logramos ver en un poco más de 50 minutos el libro, o lo que nos faltaba del libro de Amós. Gracias, quiero que me regalen una retroalimentación chiquita, que les digan que les gustó, que no les gustó, que les gustaría mejorar y si les gustaría hacer otro estudio